Sesión. Bueno, lamentablemente hoy somos pocos o pocas, pero vamos a aprovechar al máximo esta jornada. Quisiera recordarles que tenían la tarea de buscar algún ejemplo en el que se evidencie el peso político de las palabras. ¿Quién quisiera empezar, por favor? Y le rogaría que prenda su cámara. A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Jorge o Susana? Adelante, por favor. Tienen el micrófono y la pantalla. Hola, ¿no se pueden conectar? Por favor, adelante. Tenemos pendiente la tarea y la primera hora la vamos a dedicar, por favor, a exponer la tarea que ustedes han elaborado. Cada participante va a tener entre 3 a 5 minutos para exponer la tarea. Buenas Y noches. buenas noches. ¿Con quién tenemos el Disculpe, gusto, por favor? no sé si me escucha bien. Perfectamente. Por favor, ¿quién está hablando? Le habla Jorge Ponce. Jorge, buena noche. Buenas noches. Adelante, por favor. Queremos escuchar su participación y su ponencia. Bueno, tengo algunas palabras algunos ejemplos en realidad que eh, fueron pronunciados por algunos políticos y que sí, bueno, generaron algún tipo no sé si de miedo o o expresiones, frases, términos que generaron un tipo de, de- de reacción en la población. Y Ujú, bueno, le voy a mencionar a continuación. Bueno, en el caso de Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, el expresidente en 1985, ujú. dijo una frase: Bolivia se nos muere, ¿no? Y bueno, esto reflejaba una gravedad, una crisis económica, y se procedió en ese entonces a la promulgación de la Ley 21 o del Decreto Supremo 21060. Pienso que esta frase, ¿no? Transmitió una angustia en la población boliviana de ese tiempo. Em, Tengo otro, otro ejemplo, em, bueno, que recién lo vivimos en el año 2019, cuando se produjo el cambio de gobierno. Hubo una renuncia del expresidente Evo Morales, pero hubo una frase que se utilizó y que utilizó el gobierno, que fue la generación de las pititas, ¿no? Creo que es un término muy despectivo para referirse a un cierto grupo de personas, y esta frase creo que ha sido retomada por algunos adversarios políticos como un símbolo de resistencia para nombrar este movimiento ciudadano. Pero pienso que este denominativo que se dio fue muy despectivo para este grupo de personas. Em, Luego tengo otro eh, ejemplo. ¿Dónde está? Acá lo tengo. Ah, Algunos otros datos que pude investigar también fue por el expresidente Hernán Siles Suazo, que dijo: en 100 días la economía empezará a ser aliviada. Pero bueno, no ocurrió eso. Esta frase la dijo antes de poder asumir la presidencia en el año de 1982, dando algo de esperanza en su periodo, en este periodo de dictadura que se tenía en Bolivia y de crisis. Aunque finalmente esto no se pudo concretar, pero sí generó alguna expectativa en la ciudadanía. Esos tres
ejemplos podría nombrar, licenciada? No sé si podría corregirme en este tema. Muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Creo que se ha comprendido perfectamente bien, Jorge, y le agradezco el peso político que puede tener evidentemente las palabras. Y antes de decirlas, es obvio que en el caso de Víctor Paz Estenssoro, la frase fue magistralmente pensada para un momento muy oscuro de nuestra historia y muy doloroso de lo que conllevó posteriormente a lo que él anticipó, como que quedó como una frase que marcó su periodo de gobierno. Y cuando hablamos del peso político es justamente eso, ¿no? Que no es solo el significado, sino lo que conlleva mucho más allá de una primera lectura aparente. Es todo lo que connota. Y el ejemplo que usted pone también, la revolución o la generación de las pititas, ¿no? Que fue tan cuestionado en su momento, pero a la luz del tiempo, por ejemplo, muchos jóvenes con los que tuve la oportunidad de conversar a poco de que ocurrieron estos hechos por las clases virtuales que se vinieron luego, muchos decían, nos han criticado, sobre todo jóvenes del centro de la ciudad de La Paz, porque nuestra marcha era pacífica y con pitas o con sogas como una especie de bloqueo, ¿no? Y se menospreció desde la mirada adultocentrista y política, pero para los jóvenes de ese momento que estaban en las calles, la pitita era una señal de paz. Entonces es interesante cómo, a la luz del tiempo, las palabras cobran un sentido justamente por el peso de la historia. En ese momento ellos sentían con los jóvenes que me tocó hablar de ese sector en particular, se sentían como menospreciados. Y hoy día que me he encontrado con algunos de esos jóvenes casi 5 años después y que van a votar, me decían, ya no creemos en nada. Nuestra, nuestra protesta de las pititas fue traicionada, fue menospreciada y de nada sirvió porque el país está peor. Entonces, son ejemplos evidentemente muy elocuentes y qué bueno que usted lo coloque en un momento también delicado de nuestro país, porque ahí estamos constatando el peso y el poder que tienen las palabras. ¿Quién, por favor, es la siguiente persona que quiere participar? No se olviden que tenemos esta primera hora para las exposiciones. Adelante, Carla, por favor, con su exposición. Carla, no la escuchamos. ¿Hay algún problema en su audio? Qué pena, no se la escucha. O tal vez el volumen lo tiene bajo, Carla. Nada. Buenas noches, ¿me escucha, licenciada? Carla. Hola, Natividad. Carla, mientras soluciona el problema, ¿le parece si damos paso a Natividad? Adelante, Natividad. Tiene Licenciada, 3 minutos. ya le voy a hacer más rapidito. Trata de comprender el tema de la fuerza política que tienen, el tema de la alcaldía y los funcionarios del municipio de El Alto. Si bien la alcaldesa de Bacopa ya había denuncias, ¿no? Se ha quedado en denuncias de que estaban
los funcionarios obligados a salir a recolectar firmas justamente para el partido político Morena, ¿no? Entonces había un poder político desde la alcaldesa hacia los funcionarios por miedo a perder una fuente laboral. Esto también ocurría, señor, yo trabajaba en el gobierno municipal de La Paz la gestión 2016, 17 hasta el 21, y en la Secretaría de Desarrollo Humano Social también había ese tipo de presiones. Obviamente, a los cargos más bajos, ¿no? Los que ganaban, no sé, un sueldo súper mínimo, o los de mi primer empleo, ¿no? Eso también había un poder, una fuerza política para con ellos. Ok, entraban una cantidad de jóvenes postulantes, pero tenían que estar sometidos a ciertas cosas como fines de semana, campañas políticas y demás. Entonces yo pienso que ese es un ejemplo claro también de una fuerza, un poder político hacia trabajadores. Mm, Ahora, en Natividad, lo que estamos hablando en realidad es del peso político que tienen las palabras, del peso histórico y político que puede tener una frase, más allá del hecho. No, por ejemplo, en la anterior clase dábamos el ejemplo de el peso simbólico que tienen palabras, por ejemplo, como perro, y cuando la ponemos en femenino, toda la connotación, toda la carga ideológica que hay detrás. Y la construcción de frases terminan, como en el caso del ejemplo que puso el compañero, Bolivia se nos muere para un momento de crisis, estaba connotando que el país estaba en bancarrota y que se iba a pique, ¿no? Entonces, eh, le agradezco la intervención, pero más que el hecho político como tal, estamos leyendo la realidad desde las palabras, desde la construcción de las frases, de los discursos, de las narrativas y todo lo que conlleva en sus sentidos, en su connotación. Gracias, Natividad. La siguiente persona, por favor, que va a hacer uso de la palabra, Carla, ¿ya solucionó su problema? Buenas noches, Carol. Carol, la Ah, saluda licenciada y a todos en la sala desde Sucre. bueno, Carol, permítame, le daremos la palabra, así es tan gentil, a Carla. Adelante, Carla. Y siguientes, por favor, Carol, muy amable. Por favor, Carla, adelante. Ay, otra vez se le ha ido el audio. ¿Podrías intentar desconectarte? Tal vez al inicio de tu sesión no lo has activado tu volumen. Bueno, le daremos entonces el paso a Carol. Por favor, Carol, adelante y disculpe, por favor. No se preocupe, gracias, licenciada. Buenas noches a todos en sala. Bueno, voy a iniciar con mi participación. Será muy breve debido a lo poco que pude investigar por falta de tiempo. Sin embargo, bueno, esta frase y esta amenaza tácita donde en 1981 el ministro del Interior Luis Gómez Arce, recordemos que recurrió a esta frase intimidante que fue evocada con miedo y represión durante la dictadura. Tendrá que andar con el testamento bajo el brazo, ¿no? Esa época, sin lugar a duda, marcó un símbolo. La siguiente sería Bolivia dijo no, también refleja el tamaño político, ¿no? De parte de la oposición y algunos otros sectores. Hablamos, por ejemplo, ahí podemos recordar cuando el ex vicepresidente del Estado, Álvaro García Lineras, entonces, con este cargo, criticó mucho a la oposición y con esta frase, ¿no? Que también fue utilizada de manera estratégica en rechazo a diferentes propuestas, ¿no? Y que también evocaba mucho el tema de su credibilidad. Eh, bueno, esa sería mi intervención, licenciada. Espero que sea Muy útil. bien, Carol. Muy bien, le agradezco. Y sí, evidentemente son frases que en el mediano o en el corto plazo terminan escribiéndose en la historia de un momento político, en la historia personal de uno, de una sociedad. Entonces las palabras no son inocentes.
tienen carga ideológica, tienen carga discriminatoria, pero también tienen carga de pacificación, de conciliación, de encuentro. Cuando decimos amor, el peso político del amor es muy grande, porque implica también perdón, reconciliación, misericordia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo político, va más allá de lo partidario y de esta complejidad que hoy lo político lo hemos reducido únicamente a lo partidario o al tensionamiento político. Lo político va más allá. Es justamente esa connotación, es eso que me mueve las fibras profundas de mi ser, ¿no? Le agradezco, Carol, muy buenos sus ejemplos, muy gentil. Ahora, por favor, le daríamos la palabra a don Mario Murillo. Gracias Patricia, buenas noches. Em, Sí. la intervención del compañero me hizo recuerdo, antes de exponer la que yo quiero expresar, me hizo recuerdo en 1989, 1990, si no me equivoco, nuestro expresidente Jaime Paz Zamora expresaba y decía: ríos de sangre nos separan con Acción Democrática Nacionalista, refiriéndose al general Hugo Banzer Suárez. Sin embargo, semanas después de las elecciones, ya que no logró la mayoría el Gallo, tuvo que unirse con nuestro general, ¿no? El dictador del 71 al 78 tuvo que unirse para hacer gobierno, y en una entrevista que dio, si mal no recuerdo, en España, dijo: nos separaban ríos de sangres, pero hemos creado puentes por la democracia, ¿no? Queriendo justificar, a mí, desde mi modo de ver, ¿no? El peso de sus palabras mostraban una fuerte disyuntiva entre lo que era el movimiento de izquierda revolucionaria con Acción Democrática Nacionalista, que había cometido crímenes contra los miristas, ¿no? Si no me equivoco, es en la calle Exacto. Carrington, justamente, ¿no? Los 11 políticos del MIR que habían sido asesinados, ¿no? Y entonces, como el interés, yo digo, ¿no? Como el interés político, el interés de ser presidente de Jaime Paz se ha olvidado de aquello, se ha unido y ha hecho alianza. ¿Y qué mensaje es el que nos da, ¿no ve? Nosotros como población, entonces, ¿qué importa, no ve? De repente hacemos no sé, una comparación con nuestras vidas y decimos, pues, bueno, si te ha pegado es porque es tu marido y porque te quiere, ¿no ve? Si charcos de sangre vamos a pasar, entonces, si te pegas porque te ama, porque te quiere, porque te cuida, ¿no? Entonces, nos trastoca en ese sentido, y a mí me llamó la atención, me hizo recuerdo el compañero a estos hechos políticos. Y bueno, también tenía la frase de un ex presidente, bueno, muy conocido, que dijo: alguna vez que acabe mis años de gestión, lo haré con mi cato de coca, mi quinceañera y mi coca. Creo que todos se deben acordar, no necesito decir su nombre, ¿no ve? Entonces, de igual manera eso está reflejando, ¿no? ¿Qué nos está validando? ¿Qué se está validando, ¿no? En la sociedad, en nuestro entorno, en nuestra forma de ver la vida. Son frases que están hechas por personas que son líderes, ¿no? O que están comandando el destino del país, y que nosotros creemos que son válidas nuestras acciones, ¿no ve? Entonces está bien que un hombre adulto mayor pueda acabar con una quinceañera, ¿no? Como si fuera más bien un premio, un mérito, un logro en la vida de los hombres, ¿no? Así es. Sin embargo, Ujú. discúlpeme, yo quería, tal vez no es con ánimo de querer, pero me gustaría, y es esta canción que me emociona, que es Del Otro Lado, que es la canción Vivir sin Miedo. Es una canción mexicana, ¿no ve? Esta, de un grupo feminista, Sí, sí, que sí. a mí me parece que esta canción lo que nos está más bien llamando, nos está motivando, es a que no podemos permitir este tipo de violencia, ¿no? Y más bien me parece que
canción, esta letra, muestra la violencia de género, nos llama a la justicia, nos llama a la memoria, al empoderamiento, ¿no? Nos crecieron alas, no queremos más muertas, ¿no? Entonces, yo creo que estas frases y este tipo de mensajes son los que de repente como periodistas, como ciudadanos, tenemos que replicar y dar fuerza a aquello, ¿no? Y no dar paso a las otras, que también son dictadas lamentablemente por personas que marcan, pero yo en mi comentario, en mi foro he mandado esto y espero que sea de un aporte Gracias. significativo. Muchas Muy gracias. amable, muchas gracias, muy ilustrativo, Mario, y sobre todo la analogía que usted hace entre el peso político de si me pega es porque me ama o cruzaremos ríos de sangre, porque ambos tienen un peso de gravedad muy, muy grave. Perdón que lo diga de esta manera y que redunde. Ambas tienen un peso enormemente fuerte y que nos obligan a cuestionar, a interpelar, porque el trasfondo de los hechos es tremendamente duro. Le agradezco mucho por la intervención. Ahora daremos la palabra, por favor, a Susana Mercedes. Adelante. Adelante, Susana. Hola, buenas noches. Creo que antes de mí estaba Carla, después creo que estaba Miriam y al último yo. No sé si está bien con las compañeras. Ay, por favor, eh, entonces dejaría, por favor, que se manifiesten las anteriores compañeras. Estaba tan pendiente de Mario que no reparé en el orden. Estamos haciendo fila para que no haya Entonces confusiones. No sé, cederemos la Carla. palabra a Carla, por favor. Adelante, Carla, muy amable, Susana. Carla tiene la palabra, por favor. Carla, sigue con problema, oh, qué pena. Miriam, entonces, por favor. Buenas noches a todos. Un saludo desde Pando. Espero se encuentren bien, hayan pasado un feriado bastante largo. Bueno, entre las frases y de hecho sí, las palabras tienen tanto poder que realmente quedan a uno, ¿no? Y dicen, duele más las palabras que un golpe, ¿no? Y bajo eso, y ahora que estamos cerca nada más a lo que vienen a ser las elecciones generales, creo que lo que Hernán Siles Suazo, el presidente de Bolivia, tiene una frase muy importante que decía, la democracia es costosa, pero más caro es vivir sin ella, ¿no? Creo que ha marcado bastantes hechos trascendentales para que no se pierda, ¿no? Creo que conseguir el voto de toda la ciudad y principalmente de las mujeres es un hito bastante grande que quizá de alguna otra manera ha tenido polémica cuando un periodista o comunicador, no recuerdo quién es, empezaba a decir cosas que quizá tal vez se la ha malinterpretado también, pero como dicen, ¿no? Una palabra mal dicha puede cambiarlo todo. Entonces ha tenido que él tener algunos procesos. Y también otra bastante interesante es la de Tupac Katari, ¿no? Cuando él dice volveremos y seremos millones, creo que esa frase es bien arraigada no solo en el sector indígena, campesino, creo que aquellas personas que se sientan de alguna u otra manera eh, coartadas en algo, siempre utilizamos, vamos a volver y vamos a hacer millones, no en tanto así político, porque sé que también es la frase del expresidente. Sin embargo, considero esas frases bastante importantes, sobre todo en la coyuntura electoral que vamos a vivir el próximo fin de semana en este caso. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Buenas noches. No, gracias a usted por el aporte, Miriam. Qué interesante y también me ha gustado mucho esta analogía que usted hace entre un momento histórico y otro. Pero ¿cómo es el peso de la palabra, de la frase, del discurso, que siglos después seguimos enarbolándolas? Y lo interesante es que en cada época, en cada sector, la gente las enarbola dándole su propio sentido.
porque también hay mujeres que dicen, volveremos y seremos millones, en el sentido de que las mujeres empoderadas volveremos y tomaremos las riendas de nuestra comunidad, de nuestro país, ¿no? Bajo otra lógica, no precisamente bajo la lógica machista de la violencia, ¿no? Sino eh, redibujamos, les damos nuevos sentidos. Eso me parece importante. Esperemos que Carla haya solucionado. Si no, por favor, le cederíamos la palabra a Susana. Adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Buenas noches. En principio, más que palabras, bueno, son declaraciones en realidad que realizó hace como 2 semanas, si no me equivoco, este jugador de fútbol mexicano que se llama Javier Hernández, más conocido como el Chicharito, y que juega en un club de fútbol que se llaman las Chivas de México. Y bueno, uno pensaría que con este auge de la tecnología, y bueno, porque básicamente él es joven, ¿no? Está en sus 30, una pensaría, ¿no? Que es una generación nueva, con pensamientos nuevos. Por ahí hay un candidato nuevo, ¿no? En las listas que se dice también que es nuevo, joven y que también hizo alusión el año pasado a la 348 y que dijo que básicamente destruye familias y que esta es una ley en contra de los hombres, ¿no? Pero bueno, en realidad esa no es el ejemplo que quiero poner. Bueno, este jugador mexicano, conocido como el Chicharito, utilizó sus plataformas digitales para hablar sobre los roles de los hombres y de las mujeres. Y él tiene mucho alcance. Bueno, no puedo pasar el video por aquí, pero capaz el sonido para que un poquito lo oyan. Es bien cortito. Entonces, estaba pensando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible. No sé si lo escuchan. ¿Se escucha? Perfectamente. Ya, ay, voy a seguir. Hablas de energía femenina, cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando, sosteniendo el hogar, que es el lugar más preciado para nosotros los hombres. No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Porque nosotros no conocemos el cielo sin ustedes. Responsabilizarlas de su energía también es amarlas. Hombres, estamos fallando en la falta de compromiso. Poner a nuestra pareja al último, no tener palabra y no priorizar hábitos para volvernos admirables. Entiendo que nos da miedo hablar y expresarnos verdaderamente de lo que sentimos, porque está tratando de erradicar la masculinidad. Porque en ciertos casos del pasado se suprimió la energía femenina, pero muchos estamos aquí con ganas de amarlas, cuidarlas, respetarlas y proveerlas. Pero ustedes, mujeres, tienen que aprender a recibir y a honrar la masculinidad. A veces la verdad puede doler al instante, pero eso es crecer. Aceptemos la verdad y cambiemos lo suficiente para crear la humanidad que siempre hemos buscado. Entonces, quieres un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante. Entonces, bueno, ese es el poder de las palabras, ¿no? Porque este jugador, bueno, es un joven exitoso, tiene, aparte de que es jugador, es figura pública, ¿no? Y también es influencer. Entonces, esto ha detonado que varias marcas que trabajan, porque los atletas trabajan con marcas, con auspicios, lo abandonaran. Entre ellos, si no me equivoco, y tengo aquí el dato, bueno, su equipo, las Chivas de Guadalajara, lanzó un comunicado haciéndose a un lado de las declaraciones de, básicamente su equipo le ha dado la espalda, ¿no? El club como tal, diciendo que son opiniones personales y que no representa a todo el club. También le ha dejado Puma, que es la marca con la que trabaja, y también ha sacado un comunicado dándole la espalda, ¿no? Diciendo que ellos no apoyan, ¿no? Entonces, el poder de las palabras está en eso, en la reducción, en decir que las mujeres estamos ahí para limpiar el hogar y que la labor de los hombres es proteger a las mujeres, porque somos pobres seres indefensos. Ahí está la mirada paternalista, reduccionista. La mujer es tan pequeña en todos los sentidos, tan débil, que hay que mirarla así con ternura, porque son tontitas y no pueden decidir, ¿no? Entonces, hasta el mismo modo, el mismo lenguaje en el que hablan, ¿no? Esto sería bien interesante
verlo, hablarlo, plantearlo con alguna especialista en lingüística, ¿no? Porque tiene su connotación lingüística, ¿no? Entonces, bueno, ese es el poder de las palabras, que generación nueva, que es la réplica, ¿no? Del pasado y este auge de las ultraderechas disfrazados de, ay, las vamos a proteger, ustedes, pobrecitas que tienen que limpiar la casa. Gracias, Susana. Evidentemente, y si ustedes y si ustedes lo están evidenciando, esto tiene que ver, este peso político de las palabras, con lo político partidario, sin duda, en cómo estamos construyendo cotidianamente la realidad, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, al nombrar, les estamos dando vida a las situaciones, a los sentimientos, a los anhelos, en fin. Y en el campo de lo político partidario, cuanto más aún en un momento en el que estamos viviendo. Y el ejemplo que trae Susana es sumamente interesante, porque hoy el tema comunicacional se ha complejizado enormemente. Antes eran la radio y la televisión, pero hoy en día cualquiera tiene el potencial de ser influencer, y al ser influencer está también generando narrativas, está validando desde su sitial un poco más arriba ideologías, formas de vida, formas de comportamiento que pueden ensalzar aspectos que la sociedad quiere superar desde el lente de los derechos humanos, como son, por ejemplo, mayor igualdad y mayor respeto entre hombres y mujeres, mayor consideración y respeto a las personas con distinta condición genérica o identitaria, respeto, consideración y ampliación de derechos para poblaciones indígenas. En fin, entonces, cuando hablamos de palabras, evidentemente estamos refiriéndonos a algo enormemente potente desde el punto de vista comunicacional. La siguiente, por favor. La siguiente intervención, todas están muy interesantes. Adelante. ¿Quién es la siguiente persona? Mercedes, Susana Mercedes ya habló. Carla sigue con problemas. A ver, si no me van a obligar a ponerles bajísima nota. Y ustedes saben cuán rígida es la universidad. Yo tengo que calificar. Estamos 18 estudiantes y solo han participado 4. ¿Quién es la quinta persona, por favor? O las nombro al azar. Adelante, Carmen, por favor. Yo no me animaba a hablar porque yo hice algo, bueno, yo, como ahí dice, análisis de lo que es una canción o algo así. Brutal. Yo quiero hablar algo de esta canción que salió a principio de año, más o menos en marzo de este año. Es sobre, sin fines políticos. El MAS estaba en su pelea, en su auge de que sí ponían, que no lo ponían, que estaba Arce, que no estaba. Y ellos, ¿cómo maquillan a un personaje para que este tenga ese peso político dentro de lo que es su partido político, que es el MAS? Y es, su canción dice, bueno, la escuché varias veces para poder, lo maquillan demostrando que lo que Bolivia necesita es un joven líder, dice, porque hoy en día no hay liderazgo en Bolivia y es lo que menciona la canción. Dice, en ese tiempo todavía los cocaleros aceptaban a Andrónico. ¿Por qué? Porque tan maquillado, o sea, lo tenían tan maquillado eso de que, ay, es el mejor candidato que puede haber, él puede representarnos, demostrar nuestros orígenes, decía, el mejor que puede llevar adelante, el chapare, que puede proteger, el que va a trabajar de la mano con Evo, porque ahí es donde ellos, el punto, ¿no? Entonces,
este lenguaje de esta canción es como si lo construyera, nos pintara el mejor presidente que puede tener Bolivia. Joven, con una identidad política firme que él iba a poder llevar adelante, que ya no iba a haber tensión en lo que era el MAS, en el liderazgo que estaban buscando ellos, y una narrativa, pero como para endulzarte, si realmente vos no sos política y estás empezando, te pones a escuchar y vas a decir, él es el mejor, joven, preparado, estudiado, ama los orígenes de Bolivia, es cocalero, es una persona que ha sufrido, o sea, nos los maquillan a lo que queremos, ¿no? Liderazgo y juventud. Cara nueva. Siendo que sabemos que es todo lo contrario. O sea, ahí yo me enfoqué. No sé si está bien, quizás alguien me pueda ayudar. La verdad que a mí me encantó todo lo que dijeron todos. Con una sola palabrita, Mario, a mí me encanta cómo Mario se expresa. Y yo, la verdad, pensé que me había equivocado de la tarea, pero eso es lo que yo De hice, ningún ¿no? modo. Ahora, Este análisis Carmen, de esto. muy bien. Nos hubiera encantado que nos haga escuchar un poquito. Tenemos algo de tiempo. ¿Tiene la canción a mano o no? No, Lisen, no la tengo a mano. No, no Quizá se la puedo preocupe, buscar. pero está muy bien, porque miren, estamos viendo ahorita con el lente un poco de lo político partidario, por el contexto, sin duda, pero el peso político que tienen las canciones, y no me refiero a las que tienen que ver con campañas. Si escuchamos la música em, de baladas comunes como las de Arjona, la música de los iracundos, los tangos que escuchaban nuestros abuelos, los huayños, la música mexicana, en fin, y empezamos a ver con cuidado qué es lo que nos están transmitiendo, vamos a detectar cómo esta construcción de discursos, por ejemplo, entrelaza ideología machista, ideología a veces fascista, ideología de derecha, ideologías de izquierda, ideologías de opresión, de menosprecio. Hay muchas canciones populares, por ejemplo, que hablan de las mujeres que son unas traidoras y unas cualquiera, o de los hombres, los héroes, que como en la película del zorro, van montados en sus caballos conquistando a bellas doncellas y luego las deja en el camino, porque es el hombre, el conquistador, en fin. El peso, a eso me refiero, ¿no? No es solamente en lo político partidario, Carmen. Usted ha tocado un buen aspecto, que es la música. Y la música desprendida de lo partidario tiene la carga ideológica que usted ha identificado, ¿no? Entonces, muy bien, nos viene a oxigenar esta discusión, igual que lo hizo Susana, ¿no? Con este chicharito que de repente el influencer hecho el bueno, el sexy, de repente deja entrever una ideología machista, opresiva, que quiere instalar nuevamente en el imaginario las mujeres, las bellas, las sumisas, amas de casa. Gracias, Carmen, muy amable. ¿Quién es la siguiente persona, por favor? Está esta noche fantástica, interesantísima. Todos han entendido perfectamente la intencionalidad de la primera clase. La siguiente, por favor. No tenga miedo. Hola. Adelante. Carmen. Hola. Sí, estaba un poco reanalizando un poco sobre, por ejemplo, cuando el compañero Mario habló justo de la misma frase que yo había analizado, esta frase de Evo Morales que hablaba de mi cato, mi quinceañera y mi charango y no sé qué otras cosas más, ¿no? Normalizando el estupro, ¿no? ¿No? Y las comunidades indígenas, o sea, cuánto poder tenía esta persona, ¿no? Como autoridad, y que las mismas comunidades lo normalizaban, ¿no? Este delito, ¿no? Yo lo veía desde esa forma, porque es un delito en realidad, ¿no? Esto.
Y yo escuchaba y hablaba en las comunidades sobre eso, ¿no? Y ellos opinaban de que normalizando esto y decían, bueno, si la mujer quiere, entonces hay que darle, ¿no? Si el Evo es capaz de hacer eso, entonces está bien, ¿no? O sea, cómo se va normalizando ese tipo de cosas. Y son indignantes, ¿no? Escuchar este tipo de frases. Y, enlazando también con lo que dice mi tocaya, ¿no? Hay canciones que refuerzan esto también, por ejemplo, el de los Carcas, ¿no? Que para tener mujer bonita tienes que tener plata. O sea, estás normalizando un delito y estás volviendo comercial el amor, ¿no? Estás volviendo superficial las cosas. O sea, ¿cómo transmites todo esto? No tanto el mensaje político como el mensaje cultural, ¿no? Va mezclado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es divertido, sí, te bailas todo, pero ¿cómo te están entrenando? Mediante las canciones, mediante los discursos políticos, porque es lo que más consumimos como ciudadanos y vamos normalizando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, y así se va enlazando, o sea, yo iba enlazando todas las frases que los compañeros decían, ¿no? Entonces, si tengo una quinceañera, entonces mejor, para tenerla bonita tengo que tener plata, y si me da la gana le pego porque le quiero, o sea, son tantas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Y es como que, ay no, o sea, ¿qué clase de sociedad nos estamos volviendo? ¿No? Y luego hay gente que niega que existe violencia hacia la mujer, o sea, realmente no quiere entender que piensa que eso es normal. Y no es así, ¿no? Y los que sufrimos en carne propia somos nosotras, ¿no? Y a ratos tenemos que hasta mordernos la boca por no enojarnos a ratos con la gente porque a mí personalmente, o sea, hay momentos que cuando escuchaba conversaciones de ese carácter, de estas características con mis colegas, a mí me daban ganas de soltarle un puñete en su nariz y decir, está hablando macanas, ¿no? Entonces, pero yo dije, no, no, tengo que estar aquí y ser más inteligente en mis respuestas y todo eso, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que iba analizando y otro que no tiene que ver con eso, pero sí como pensando un poco en las palabras, cuánto poder tienen las palabras, algo que a mí personalmente en el 2003 me ha marcado también, es esta frase de Carlos Mesa que decía, ni olvido ni venganza, justicia. Cuando ocurrió todo el hecho en el Alto en el 2003, ¿no? Y esta promesa de hacer justicia ante una reivindicación social, ante una reivindicación de la gente, ¿no? El tema del gas y todo eso, pero cómo la palabra justicia actualmente ya se ha vuelto en algo no tan creíble para la sociedad, o sea, se ha vuelto tan manipulable, o sea, tan natural de que esté la política entrometida en eso, entonces... cada día voy pensando eso, ¿no? Cómo cambiar todo no sé, cáncer, si diría, o esta enfermedad, ¿no? Que tenemos. Entonces, si no respetamos nuestras propias palabras, nuestras propias promesas, entonces, ¿qué podemos esperar, no? Claro. Entonces, son estas dos cosas que se me han ido en la mente, ¿no? Pensando estos días. Muchas Eso. gracias, Carmen, muy gentil, muy buena su comparación, enriquecedora noche, gracias. Ahora quisiéramos, por favor, cederle la palabra a Natividad. Adelante, Natividad. Cuando estaba haciendo mi pasantía, en la segunda campaña, en la segunda gestión que Evo Morales ya pretendía ser otra vez presidente, esas poleras impresas decían, Bolivia cambia, Evo cumple. Y Evo cumple, estaban impresas en poleras, en esa frase muy llamativa, justamente promocionando lo que es el bono Juana Zurduy. Y quienes se ponían estas poleras eran mujeres embarazadas, con esa frase, Evo cumple, ¿no? Y era burla para la gente y los demás, ¿no? Yo me sorprendía, ¿cómo se puede poner Evo cumple? ¿Qué está denotando? Que Evo Morales, el papá de sus bebés, o sea, mucha gente, ¿no? Tenía esos pensamientos, esas actitudes, esas reacciones que yo veía. Y bueno, pero el otro lado, esto del 8M, del 25M, que se ha vuelto ya unas frases tan pegadas para nuestras mujeres que en esos momentos de lucha salimos con eso, ¿no? 25M, la no violencia, y el 8M el día de la mujer, que salimos en protestas y demás. Eso quería decir nada más.
Muchísimas gracias por la complementación. Es interesante porque evidentemente hoy en un mundo audiovisual las palabras no van solas, se refuerzan con el peso tremendo que tienen las imágenes. O a veces en el mundo comunicacional decimos, una imagen vale más que 1000 palabras. Y si sumamos a eso el poder de las palabras y de la música y de los sonidos, lo que tenemos enfrente cotidianamente hoy con la diversidad de medios y las redes es algo enormemente potente y que generan influencia, que adormecen las sociedades o pueden coadyuvar a que también las sociedades se levantan e interpelen. La siguiente, por favor. Adelante, Lidia, por favor, gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Recién estoy llegando. Bienvenida, Lidia. Sobre el trabajo, en ensayo, en temas, he podido identificar esta frase o este contenido del minerito. Bueno, soy minero, ¿no? Minero de corazón, donde más se escucha en Potosí y bueno, ya ahora un poco más a nivel nacional, donde es una canción popularizada, ¿no? En Potosí. Y no solo es una melodía, ¿no? Cuando la cantan, da más o menos a expresar lo que sufren o viven, las vivencias de estos trabajadores mineros, la resistencia y todo lo que tiene que ver con el trabajo que desempeñan, ¿no? En temas de la explotación, en las minas, de la explotación de los minerales. Y en tema de las frases, como usted dice que las palabras tienen mucho poder, he identificado muchas las muy conocidas de donde dicen calladita te ves más bonita, mujer al volante, peligro andante, bueno, no sé, no sé si es exactamente esa. No hay mujer fea, sino mal arreglada, y hay uno que también es muy machista, que hace tiempo la escuché, aunque ya no mucho, ¿no? Todo tiene que ver mucho dónde o con quiénes te relacionas, pero alguna que otra vez surge. La mujer que mucho habla, poco sirve también, alguna vez comentan, como digo, dependiendo en qué contexto estés, ¿no? Pero se escuchan ese tipo de frases todavía en algunos. No sé, no es por discriminar, pero más que todo en personas que viven en zonas periféricas, en áreas rurales, donde todavía trasciende este tema del machismo, ¿no? Dicen que el hombre es el que tiene la razón. Principalmente esas frases, licenciada. Muy bien, Lidia, qué ejemplificador, porque nos estás mostrando la cotidianidad. Esas frases están muy inmersas en la música, en los refranes populares, en las costumbres cotidianas, ¿no? Y es interesante porque hemos abordado mucho desde el lente de lo político partidario, pero tú estás yendo a la cotidianidad y realmente son frases enormemente potentes que tienen una Juanjito, carga de sentate. Yo discriminación muy ya me fuerte. iré nomás. Gracias, Lidia, muy Me voy. amable. Gracias, Lidia. Bueno, ahora le pedimos, ¿quién levantó la mano, por favor? Esta jornada está buenísima, buenísima. ¿Se imaginan lo que haríamos con imagen y sonido? A ver, la siguiente, quizás Giovanna. Sí, aquí, licenciada, disculpe, mi señal no es tan buena, no sé qué pasa con el internet en Adelante, mi por favor. domicilio. Quisiera expresar la siguiente, disculpe que me encienda la cámara por el motivo de la No se señal. preocupe. He podido identificar en este contexto, como mencionaba la compañera muy bien, en el cotidiano vivir, que se utilizan, ¿no? En unos refranes o frases, en conversaciones, como en forma de burla o chiste, dicen, tu marido es, tienes que aguantar. O también hay otro que he escuchado, es, las mujeres tienen que estar en la cocina, o el hombre es pues el jefe de la casa. Habla fuerte pues como hombre, o si no, no, los hombres no lloran. Y alguna vez también me escuché en algún noticiero cuando estaban entrevistando, creo,
el culpable en este caso del hecho de maquinación y decía, borracho estaba, pues no me acuerdo. Entonces, ese tipo de expresiones, frases, es lo que llama mucho la atención, ¿no? Dentro de nuestro contexto, porque la mayoría de ellas es que son frases estereotipadas, que generan cierta incomodidad, ¿no? Influyen en la percepción del grupo de personas que sobre todo son las mujeres. Entonces, tales frases han sido, bueno, en mi parecer, la gente no le afecta escuchar ese tipo de cosas, escuchan y ya, y se ha vuelto tan común en nuestro contexto. Entonces, lo Gracias, que me llama la Giovanna. atención. Muchas gracias, Giovanna. El ejemplo que ha puesto me ha hecho evocar cuán peligrosas también pueden ser las palabras, justamente cuando se dice los hombres no lloran, que se los decimos desde que son niños, desde que son bebitos. Los obligamos a ser fuertes. Les estamos cercenando los sentimientos. Entonces, no hay, evidentemente, palabras inocentes. Y hemos usado mucho en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, frases como las palabras hieren, los golpes matan. Porque evidentemente una palabra como los hombres no lloran, además de socavarte la humanidad, la vulnerabilidad y convertirla en algo negativo para los hombres, está haciendo que la violencia simbólica, la violencia, vaya penetrando en hombres y mujeres, porque los hombres no lloran, trae un peso político histórico muy fuerte. Los hombres tienen que ser los golpeadores, los hombres son los hombres de las cavernas que salen a defender a la familia de las fieras, los hombres tienen que proteger lo suyo con voracidad, con violencia. Los hombres tienen que proteger, no sé, a la mujer de las sombras oscuras que siempre la están acechando, pero si se dan cuenta, el trasfondo de esta frase, ¿cuál es? Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser violento, tienes que ser el macho, tienes que ser el cazador, en fin, trae un mundo de connotaciones milenarias e históricas que justifican las guerras, que justifican el feminicidio, que justifican las distintas formas de violencia y que se instruyen y que se instalan en la sociedad desde el hogar. ¿Quiénes son los primeros que dicen esto a los niños? Solemos ser las madres y los padres. Y cuando esto se traslada al mundo educativo, ahí tenemos también una compuerta de violencia y de disciplinamiento de los niños en la violencia, con el hoy denominado bullying, y que les quita la autoestima a esos niños que son víctimas de bullying, y que se sigue ensalzando al niño que es violento. Ah, es el capo, es el macho. ¿Se dan cuenta? Interesante el ejemplo que pone Giovanna. Muchísimas gracias. Ahora le pediríamos a Ilse, por favor. Adelante, Ilse, haga uso de la palabra. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros. Estoy siendo una de las últimas en opinar porque yo soy abogada, no soy periodista, así que me ha tomado tiempo poder analizar. Entonces, mi frase es de un ex candidato que es Chi. Entonces, lo que él refiere a la prensa es que la frase es considerar que la mujer es superior al varón es algo ilógico. La función de la madre está ahí con los niños. En caso del varón en general, sale, trabaja y llega a traer el pan. Entonces, le dicen particularmente en esta frase, yo pienso que si nos ponemos a pensar, se imagina que alguien así como él, con ese criterio tan
equívoco llegue a ser alguna autoridad o llegue a gobernar, ¿se imagina qué sería de nosotras las mujeres? Porque particularmente yo nunca he dependido de un hombre prácticamente para nada, ¿no? O sea, siempre he trabajado, siempre me he mantenido sola y no me siento identificada realmente. Es más, me siento ofendida con ese tipo de frases que realmente nos dejan así a las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de frases son muy machistas y personas que quieran postular a un cargo, más aún a un cargo importante, no creo que sea muy bueno, ¿no? Esto porque esto nos afectaría en vez de avanzar. eh, lo mucho que ya hemos avanzado, podríamos retroceder, ¿no? Por esos pensamientos machistas. Entonces, el peso político es que es, como decía, si él llega a tener un cargo político, sería muy erróneo, muy equívoco, ¿no? Su hablar y su pensamiento en cuanto a nosotras las mujeres, que en muchos casos, como en el mío, somos proveedoras, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias, Ilse. Agradezco su intervención porque también nos permite evidenciar que detrás de las palabras hay una carga ideológica, cultural, que la heredamos no solo de nuestras familias, sino también de las características mismas de las sociedades en las que estamos. Y estamos transitando todavía en unas sociedades con enormes desigualdades. Y vistas estas sociedades desde el lente de los derechos humanos, evidenciamos que todavía falta mucho por continuar hacia un camino de igualdad y de equidad entre hombres y mujeres, entre clases sociales, entre mundo urbano, mundo rural, entre generaciones. Entonces también desde las narrativas, desde los discursos, desde las palabras, podemos ayudar a coadyuvar en la construcción de sociedades más igualitarias y más respetuosas. Por favor, la siguiente intervención. La siguiente intervención, estamos en la sala 20 personas, pero han intervenido 7. Dicen buenas noches. Adelante, buena noche. Dice buenas noches. Bueno, en mi caso yo he escogido una frase popular, no sé si esté bien, pero bueno, a ver. La frase es, el pueblo unido jamás será vencido, uno que se escucha muy constante, puede ser en acontecimientos políticos o contextos sociales también, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bolivia, que son las manifestaciones, ya sea en marchas, en protestas, hasta en los discursos políticos que se han escuchado, tanto políticos como sindicales también. Y también he averiguado que la misma frase había nacido también bueno, es muy escuchada en, en un grupo folclore de chileno que había nacido también esta canción, entonces que se está usando mucho, ¿no? Pues, bueno, en Bolivia lo hemos escuchado constantemente en estos últimos tiempos. El análisis va en el hecho de que esta frase incentiva, ¿no? A la unión, a la solidaridad, pero siempre y cuando hay que verlo en qué ámbito, ¿no? También puede estar incentivando, como ha pasado hace poco con lo que Evo Morales ha sacado a la gente de forma, no sé cómo habrá manejado su ideología, pero hemos visto, bueno, por mi parte he visto como que ha manejado a mucha gente por esa frase, manipulándolos, pero sin medirlos las consecuencias. Detrás de ello había simplemente llevarlo a la postulación a él, sin tomar en cuenta todos los acontecimientos que estaba pasando el país, la gente, la población en general. Esa parte puede ser, no sé qué más podría decir. Perfectísimo. Sí, por favor. Muchas gracias, Maribel. Es una frase histórica que la acuñó la izquierda y que resuena en la mayoría de los países de América Latina. Y el grupo chileno al que usted alude es también muy interesante porque fue una frase que caló muy fuerte justamente. El pueblo unido jamás será vencido durante las revueltas
que se han vivido desde los años 70 y es probable que tenga una historia anterior. Así que le agradezco porque finalmente también en algún momento fue una frase y una canción de hermanamiento entre los pueblos de América Latina que queríamos un mundo más igualitario, una América Latina más igualitaria, ¿no? Y que con esa frase, el pueblo unido, queríamos también enfrentar el peso del imperio norteamericano. O sea, tiene mucha carga histórica esa frase. Así que le agradezco, Maribel, por habernos recordado. Mire, una simple frase, seguramente a la luz de la historia mi sobrino que tiene 16 años leerá y no le dice nada, pero a los de generaciones un poco anteriores sí nos evoca un anhelo de cambio, de mejor futuro. Muchas gracias. Adelante, por favor. ¿Quién hace uso de la palabra? Álvaro, por favor. Claro, Lick, se me escucha, perdón. Perfectísimo, Álvaro, y muy buena voz. Usted debe ser radialista. No, realmente soy psicólogo. Estoy acá, diremos, de ocasión me interesó mucho el diplomado, la verdad. Eh, yo como psicólogo al menos analizo una frase que dicen, bueno, representa mucho el sector de La Paz de donde yo soy. Eh, Hace alusión a todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. Es orwelliana la frase, ¿no? Pero esta misma frase la he visto en muchos grafitis del centro, de la zona sur y demás. En ese sentido, yo analizo tal vez más de fondo que de forma esta frase, ya que culturalmente, socialmente, generacionalmente, hasta políticamente hablando, las brechas que nos separan a nosotros como bolivianos que tú eres de derecha, que tú eres de izquierda. En la Cato misma, ¿no? El meme que se hizo cuando hace un año fue una graduación, una colación de grado, cuando personas de Pollera, personas que son del área rural, estaban afuera de la Universidad Católica esperando a sus ahijados, hijos, graduados, ¿no? Bajo sus propias tradiciones y personas malintencionadas han hecho un meme diciendo, no, antes en la Cato eran más iguales otros, ¿no? Entonces, yo lo analizo así porque esas brechas culturales, como diría tal vez María Galindo, falocéntricas desde un punto de vista muy occidentalizado, eh, tergiversan mucho la cohesión nacional, ¿no? En la moneda, en nuestra constitución, decimos la unión hace la fuerza, ¿no? Pues, estamos a un pelo de mucha anarquía social, sube y baja el precio de diferentes elementos y nosotros ya nos empezamos a señalar culpas que tú has votado por el más que tú has hecho. Entonces, yo no creo que sea un tema de derechas, de izquierdas, ni tanto de equidad, sino un tema más social cómo la cohesión es casi imposible en un país tan diverso, cómo la belleza la hemos transformado en tal vez algo desvirtuado, ¿no? Nuestra diversidad es tal vez al mismo tiempo lo que nos separa. Eso creo que puedo decir, Lick. Muchas gracias y muy bellos los comentarios y apreciaciones que me han antecedido. Muchas gracias, Álvaro. Su apreciación desde su perspectiva psicológica igualmente muy profunda, porque realmente cuando uno analiza el, lo que hay detrás, todo ese subtexto, toda esa connotación y vista desde su perspectiva de psicólogo, realmente nos ayuda a enriquecer este debate porque finalmente las palabras también transmiten no solo ideología, discriminación, esperanza, sino también lo que estamos sintiendo. A veces las palabras nos traicionan en nuestro subconsciente y eso es tremendamente potente, tremendamente importante. Tanto abogados como comunicadores, usted como psicólogo, estamos interactuando cotidianamente con las personas, con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno laboral, con quien azarosamente nos cruzamos en la calle. Y mediado por las palabras, hay un peso
enormemente fuerte que estamos transmitiendo. Y si a ello le sumamos la mirada, la sonrisa, el enojo, el ceño fruncido, lo comunicacional es mucho, mucho más que una simple palabrita. Gracias mil, Álvaro, por su intervención. Por favor, adelante, Catherine. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo he hecho bueno, he buscado en el internet, digamos, ¿no? Cómo se podía utilizar el chat GPT y todo eso. Algunos refranes que me han llamado la atención sobre el peso de las palabras. Y quisiera poder enunciarlos ahora. Por ejemplo, dice, una palabra liviana puede dejar huella profunda. Yo creo que la palabra liviana se refiere a que cuando uno es ligero al hablarlo y bueno, deja marcado, ¿no? Como un resultado de las palabras. Otro que dice, la lengua no se cansa, pero sus golpes pesan. Otro dice, lo que hoy dices con prisa, mañana lo llevas a cuestas. Otro, las palabras no se ven, pero se sienten como piedras. Otro, una sola palabra puede levantar o derrumbar un mundo. Otro, roca ligera, corazón cargado. Y el séptimo, el viento se lleva el sonido, pero no el peso de lo dicho. Entonces, en la mayoría de estos refranes he captado la ligereza con que a veces las personas expulsan las palabras y causan un daño que a veces son irreversibles, ¿no? Porque es como cuando quebramos un jarrón y ya lo volvemos a colar, ya nunca es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el peso que conllevan las palabras, ¿no? Yo lo quise abocar en estos refranes, Le licenciada. agradezco, Catherine, le agradezco, porque usted nos está trayendo a la memoria eh, eso que llamamos la sabiduría popular, porque los refranes los vamos construyendo y los vamos heredando de generación en generación. Es parte de la sabiduría popular de nuestros ancestros, de nuestros pensadores y pensadoras del pasado, de nuestras abuelas. Quizá nuestras abuelas han sido las mejores transmisoras de estos refranes y frases populares, pero que tienen detrás una sabiduría enormemente profunda. Tienen una carga filosófica enormemente potente. Y eso es lo interesante y me gustó mucho el cierre que usted hace. A veces lanzamos las palabras con mucha ligereza y esto también nos obliga a una mirada crítica hacia nosotros mismos. Y se imaginan la responsabilidad de construir narrativas, de construir frases para transmitirlas a las otras personas desde el lugar que nos toca. A mí, en este momento, como docente, pero me pongo a pensar a las mamás, a los papás, a mí como laburante independiente, a mí como profesora, o sea, es mucha la responsabilidad. E imagínense, con los periodistas, los comunicadores o las abogadas o los psicólogos y psicólogas, porque estamos interactuando, estamos transmitiendo realidades, estamos diseccionando lo que la gente está sintiendo y está pensando. O sea, es algo muy, muy delicado, muy potente y de mucha responsabilidad. Le agradezco, Catherine, por haber puesto en esta mesa del debate la sabiduría popular a través de los refranes. Mil gracias, Catherine. La siguiente, por favor, que noche Gracias, tan Lice. enriquecedora. Gracias. La siguiente, por favor.
Ya faltan pocas personas. Adelante, Evelyn. Licenciada, buenas noches. Bueno, mire, la frase que yo he elegido y que he analizado desde la anterior sesión es una que me llama mucho la atención y ha sido utilizada por varios colectivos, sobre todo de mujeres. La frase es ni una menos, que básicamente a partir desde el 2015, en el marco en el proceso de la aprobación de la Ley 348 ha sido utilizada como una necesidad, sobre todo, de justicia por las víctimas de violencia que ha dejado toda aquella agresividad en contra de este sector vulnerable. Creo que una de los objetivos de esta frase que ha sido tan utilizada ha sido justamente buscar justicia, sobre todo para las víctimas, sobre todo para las familias de las víctimas que han quedado, los niños en orfandad, los hermanos y básicamente todo ese círculo que las rodeaba. Entonces, a pesar de que ese grito ha sido tan fuerte, básicamente no se ha escuchado, pero creo que resuena entre todos nosotros para seguir fortaleciendo una lucha no solamente feminista, sino de toda la sociedad en busca de una educación, de una prevención que pueda realmente garantizar un resultado positivo y ver que las leyes se cumplan, ver que la sociedad en sí cambie su manera de pensar y que ya dejemos de tener esas cifras alarmantes con las que generalmente despertamos, ¿no? Y sobre todo en la sociedad boliviana que ha sido muy marcada este tipo de noticias. Muchísimas gracias, Evelyn. Miren ustedes el ejemplo que nos ha puesto Evelyn. Una simple frase trae tanta historia, tanto anhelo, tanta demanda, pero a la vez esconde una realidad tan dura. Una simple frase nos puede evocar el dolor desgarrador e innombrable de madres que han perdido a sus hijos e hijas, a sus hijas sobre todo. Una simple frase nos está evocando la orfandad, esas víctimas de feminicidio, esa injusticia, ese calvario. En fin, ¿se dan cuenta? Es realmente para repensar, para analizar. Es enormemente potente, realmente lo que ustedes están develando, lo que ustedes están analizando. Así que muchísimas gracias por cada una de las intervenciones. Ahora sí, Carla, esperamos que haya solucionado su problema, por favor, adelante. Sí, muchas gracias por la paciencia. Ahora sí. Yo quería traer aquí a la conversación una frase que dijo el presidente Javier Milei, el presidente de Argentina, cuando ha participado en el Foro Económico, que decía que se promueve en la agenda LGBT más, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y que los hombres son mujeres, solo si así se autoperciben, y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo. Esto me parece que son palabras sumamente peligrosas que incitan al odio y de paso de desconocimiento de su propia ley, porque en Argentina hay una ley de identidad de género. Entonces, si el mismo presidente da luz verde a que los demás sean, o sea, tengan odio, fomenten el odio, la violencia. Entonces a las personas normales pueden decir, el presidente lo dice, entonces nosotros igual lo pensamos y lo apoyamos. Y bueno, esta es una de las tantas frases que tiene que van contra los derechos humanos como tal, y es algo que los argentinos, pero también gente de todo el mundo, tiene fácil acceso de escuchar y también pueden apoyarlo. Gracias, Carla. Valió la espera, Carla, porque traes a colación algo enormemente peligroso que a lo largo de la historia ejemplos sobran. Pero en este momento en el que las sociedades del mundo han conquistado una mayor base para el respeto a los derechos humanos, para el respeto a las personas en su diversidad, miren ustedes la paradoja de la historia. Llegan como una suerte de oleajes de conservadurismo con figuras como las de Milei o Trump, que tienen tanto poder político, partidario, lideran países, pero las frases que emiten suelen ser
tan incendiarias y suelen sembrar el odio de manera tan alarmante que a veces nos llevan a cuestionar si realmente la esencia humana ha evolucionado o seguimos girando en esta suerte de rueda perversa de autoritarismos, de inconsciencia, de subvaloración por la vida humana. Cuando Trump habla en contra de los migrantes y no se queda en el discurso y actúa de manera tan cruel y tan inhumana, es como para aterrizar en que realmente las sociedades también pueden vivir retrocesos. Y empiezan con frases, empiezan con discursos y terminan con ellos. Entonces, realmente hay que estar alerta a las palabras porque suelen ser, sin duda, la antesala a los hechos. Y en el mundo doméstico, en el mundo del hogar, las palabras hieren y evidentemente los golpes pueden matar. Entonces, todavía nos queda muchísimo por avanzar en el respeto irrestricto a los derechos de la otra persona. Y bueno, y conservar todo lo que las sociedades, los pueblos, ustedes desde donde están, hemos conquistado. A ver, ¿quién es la siguiente persona, por favor? Faltan 2 o 3 para intervenir. Álvaro intervino. Sí. Adelante, Boris. Boris, lo escuchamos con un poquito de dificultad. Buenas noches, doctora. Quisiera solicitarle, por favor, con mucho respeto, el contexto. Acabo de ingresar en este momento. No estoy en el país, estoy en aeropuerto en este momento, por favor. No se preocupe, Boris. Rápidamente informarle que en la anterior sesión quedamos en analizar una frase de lo que usted vea conveniente para ver el peso político de las palabras. Las personas que le han antecedido se han referido desde frases de canciones populares, refranes populares, hasta frases que han dejado políticos a lo largo de la historia, emblemáticas y que, bueno, nos llevan a pensar en que una frase, por tan simple que parezca, detrás puede tener una larga historia, una larga filosofía y un gran peso emotivo, cultural, social, histórico, etcétera. ¿Usted tuvo la posibilidad de analizar alguna frase, Boris? Eh, Quiero ser honesto, doctora. Como le digo, no estoy en el país y recién acabo de tener internet. La verdad que no, No pero se preocupe. sí recuerdo, pero ahorita recuerdo que usted nos había solicitado esa asignatura y en el marco de lo que usted en este momento señala, evidentemente existe por detrás incluso hasta una secuela que deja esta ideología cuando hablamos de alguna frase que vaya con idea fuerza y queda como una cuña, ya sea esta en una canción, como te hace referencia, y bueno, deja un contexto que para unos, si son de la clase política o son seguidores, lo asumen como algo propio y defienden a capa y espada, ¿no? Ahí tenemos algunas frases que hemos tenido un presidente en la cual tenía cada idea o cada situación que la quería empoderar, estando mal, no importa. Como cuando señaló de que si las leyes que estaba generando, los decretos que estaba emitiendo estaban mal, para eso tenía abogados que lo iban a arreglar. Entonces, ese tipo de situaciones, doctora, nos deja por demás en evidencia y al descubierto que la clase política no pierde el tiempo. Y no importa si lo que está haciendo está mal,
con tal que en lo posterior igual van a ver los adeptos que prácticamente se convierten en fanáticos y pueden, entre comillas, exponer y dar la vida por ciertas personas. Siguen personas, no siguen proyectos y esto realmente es lamentable. Quisiera que ese sea mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas a usted las gracias, Boris. Muy amable y buen viaje. Muchas gracias, muy Gracias. gentil. ¿Quién más falta, por favor? Miren qué rápido se nos ha ido el tiempo y cuán amena ha estado la clase, al menos desde mi perspectiva, porque finalmente, mientras vamos creciendo y mientras vamos madurando a lo largo de nuestra vida, hay palabras que se van sellando, incluso daría la sensación que en nuestra piel, pero que están presentes en nuestra memoria y que cotidianamente nos seguimos nutriendo de ellas. Pero lo importante y la mayoría en general, todas las intervenciones han evidenciado cuán importante es la mirada crítica, cuán importante es cuestionar, poner en tela de juicio mandatos sociales expresados a través de las palabras y que los heredamos sin querer a través de la religión, de la cultura, de las tradiciones familiares, pero que como todo se va redefiniendo, también podemos desestructurar los mensajes, desestructurar las palabras, desestructurar sus históricos sentidos y significaciones. Y eso es lo importante, porque podemos redefinir las situaciones, los hechos y por tanto las palabras. Antes era inaceptable lo que veíamos en la anterior clase, convertir abogado en abogada. Costó mucho para que la Academia Real de la Lengua asuma que también hay abogadas, bajo el principio de aquello que no se nombra no existe. Y por eso, a lo largo de la historia, estuvimos en buena medida invisibles las mujeres, los jóvenes, las adolescentes, la niñez, las poblaciones indígenas. ¿Por qué? Porque quienes escribían la historia eran parte de las sociedades más favorecidas. Dominaban la escritura, dominaban el peso de las palabras. Hoy, desde hace siglos, con la democratización de la comunicación, de la educación, hoy son más las voces que pueden expresarse. Y estamos viviendo solamente el inicio de la revolución digital, pero el siglo XX, desde mucho antes, con el nacimiento de la imprenta, nos legaron la posibilidad de abrir las compuertas para una comunicación masiva. Gracias a la invención de la imprenta, sin duda, de la radiodifusión, de la cinematografía, de la televisión y posteriormente con este potencial enorme del Internet y que dio paso a la revolución digital. Hoy hablamos incluso de inteligencia artificial. Hoy podemos meternos al chat GPT y preguntarle lo que querramos y tendremos respuestas. Pero es importante ver que todos estos procesos sociales e históricos afectan a la vida de cientos de millones de personas. Y quienes estamos detrás y tenemos la responsabilidad de transmitir mensajes, tenemos que ser absolutamente conscientes del peso político que tienen las palabras, porque pueden generar cambios, pueden herir, pueden sanar, pueden inspirar, pueden transmitir necesidad de paz, de conciliación, pero también pueden sembrar odio, movilizaciones pro guerra, genocidio, como lo estamos viendo hoy, en pleno
siglo XXI, como si no hubiésemos aprendido de la historia. Entonces, sin más, yo quiero agradecerles. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Como ya les había anticipado, la siguiente clase tiene el objetivo de abordar el derecho a la información y a la comunicación, que está ligada, es como una medalla de dos caras. Por un lado, el derecho a estar informados y comunicar, pero por otro lado, la responsabilidad social de crear mensajes que se van a difundir y que tiene que ver también con la lógica de los medios masivos de comunicación. Y abordaremos, les anticipo, no solo el derecho a la comunicación y las conquistas de la humanidad en aras de este marco normativo, sino también analizaremos un hito muy importante para la comunicación masiva y para las desproporciones entre el primer mundo y el mundo denominado entonces tercer mundo, que es el informe MacBride, y que fue impulsado por la UNESCO en los años 70 y que a pesar de las luces y las sombras, es un documento que está vigente porque todavía seguimos en un mundo tan polarizado, donde seguimos hablando de un primer mundo tremendamente industrializado, capitalista, colonialista, etcétera, y un tercer mundo proveedor de materia prima sin valor agregado, con niveles de explotación y de injusticia social tremenda. Así que sin más, les quedo enormemente agradecida. Que tengan un lindo fin de semana y el lunes nos vemos con la fuerza inspiradora de cada una y de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Que tengan doctora. un Buenas buen noches. descanso. Buenas noches. Igualmente. Doctora, buenas noches. Gracias, licenciado. Un Buenas noches. favorcito, Muchas Buenas No hay gracias. link de noches. registro, el no hay link de formulario de registro. asistencia no lo han No han pasado. enviado el link de asistencia, perdón, licenciada. Voy a reclamar, pero yo he tomado nota. Ok, perfecto. Gracias. A usted, Gracias, buenas Liz. noches. Gracias, Buenas licenciada. noches. Buenas noches. Un abrazo. Gracias. Adiós, Ah, muy adiós. bueno, le Hasta cuento el lunes, espectacular. compañeros, compañeras. No le creo.
Hola, licenciada Estefanía. Hola.